Dios le bendiga a todos. Nuevamente damos gracias a Dios por permitirnos compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios desde la Iglesia Pentecostal Rosa de Sharon, incorporada en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Le invito por favor a leer conmigo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 24 al 27. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Añada Dios bendiciones a cada vida a través de su santa y bendita palabra. Quiero hablar algunos minutos bajo el tema pruebas finales. Recuerdo cuando estaba en el colegio, un maestro y orientador me dio algunos consejos muy importantes de cómo debía prepararme para tener éxito en los exámenes y pruebas finales. Me dijo que debía estar muy pendiente a las enseñanzas que el maestro repetía con mucha frecuencia y que debía subrayarla, porque eran enseñanzas claves para los exámenes finales. También me dijo que debía estudiar y repasar detenidamente las lecciones antes que llegara el momento de los exámenes, porque cuando llegan las pruebas finales son momentos de muchas tensiones y preocupaciones. Él me enseñó que se debía tener una buena preparación física y mental, y que los exámenes y las pruebas se deberían pasar primero en la mente antes de tener el examen de frente en un papel. Me dijo también que debía estar consciente que los beneficios de pasar los exámenes y las pruebas eran para mí y no para mis amistades. En otra palabra, era yo el que iba a ganar o perder. Así que la responsabilidad de estudiar y prepararme era mía. Esto ha sido de mucha ayuda para mí, tanto en el área secular como en mi vida cristiana. Y creo que cuando estudio la Biblia, encuentro que también Jesús enseñó lo mismo en sus enseñanzas. En las escuelas se nos enseñan algunas teorías y luego se nos asignan tareas prácticas que debemos hacer en nuestras casas. Y si prestamos atención a los que el maestro nos enseña y hacemos nuestras tareas, de seguro que en los exámenes finales tendremos éxitos. Es nuestra actitud y dedicación la que determina si pasamos las pruebas o no, aunque muchos alumnos quieran culpar a los maestros y tratar de ocultar sus irresponsabilidades detrás de las excusas. Cuando leemos estos versos que leímos al principio y los analizamos, aquí encontramos a Jesús
enseñando a sus discípulos. Y esta enseñanza es también para ti y para mí. Él estaba hablando a sus discípulos y le dijo: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que no basta con decir de labios, sino hacer, cumplir los mandamientos de Dios y ponerlo por obra y práctica. Entonces Él añade esta preciosa enseñanza y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta persona hizo lo que debía hacer, y entonces cuando llegaron los momentos de las tormentas, cuando llegaron los momentos de los huracanes, estaba confiado, porque dieron con ímpetu sobre su casa y no cayó. Pero no así el que construyó sobre la arena. Dice que cuando vinieron los vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, la casa cayó y fue grande su ruina. Jesús advierte a sus discípulos, como nos adviertes a nosotros, que en el transcurso de la vida cristiana llegarían momentos de vientos, tempestades, de tormentas y huracanes, y golpearían nuestras vidas. Momentos cuando nuestras vidas serían combatidas fuertemente por diferentes dificultades y adversidades. Esos son momentos de pruebas. Pero Él advirtió que todos aquellos que oyen y obedecen su santa palabra y la ponen en práctica, no importa las clases de pruebas que lleguen a nuestras vidas, siempre saldremos victoriosos. Oh, gloria a Dios. Pero es importante recordar que Jesús dice: el que oye mis palabras y las guarda. Esto significa que no es simplemente tener el Salmo 91 abierto en la Biblia en un lugar de su casa, ni tampoco aprenderse de memoria el Salmo 23 y recitarlo. Esto va un poco más allá. Oh, gloria al Señor. El Señor le habló a Josué en Josué capítulo 1 verso 8 y le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu vida, tus caminos, y todo te saldrá bien. Oh, gloria al Señor. De la misma manera, el apóstol Santiago habla en el capítulo 1 a partir del verso 22 y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo y luego se olvida cómo es. Y añade: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oh, es por eso que en el libro de Apocalipsis el Señor le habla al apóstol Juan en el capítulo 3 verso 10 y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
el Señor advierte que vendrán días malos, días peligrosos, y solamente si atendemos y obedecemos a su santa y bendita palabra, podemos pasar al otro lado siendo vencedores. Ya Dios puso las normas y los fundamentos. Si queremos ser victoriosos y pasar las pruebas, no lo podemos cambiar. Tampoco podemos acomodar la palabra de Dios a nuestras ideas y pensamientos. Son nuestras ideas y pensamientos que tenemos que someterla a la obediencia de la palabra de Dios, aunque no duela, aunque parezca difícil. Por eso el escritor de los Hebreos habla en el capítulo 2 y él dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo se escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, es necesario que prestemos atención a lo que el Señor nos enseña, a lo que el Señor nos advierte, a lo que el Señor nos dice, para que podamos poder obtener victoria en medio de las pruebas. Aleluya. La incredulidad, la rebeldía y la desobediencia han causado problemas desde el principio de la humanidad. Son actitudes que siempre llevan al fracaso, a la derrota, al dolor y a la muerte. Sé que los incrédulos y rebeldes y desobedientes tienen que tener razón para estar turbados en estos días de tantas dificultades. Pero los verdaderos cristianos, la iglesia del Señor, no tenemos ninguna razón para estar turbados ni confundidos. Pero lamentablemente hay personas que, aunque tengan la realidad de frente, aún así siguen dudando e ignorando la realidad. Y eso usted lo puede ver ahora mismo en la actualidad. Mientras los doctores y científicos y expertos en la ciencia dicen: tengan cuidado, mantengan el distanciamiento social y todos los cuidados necesarios, porque estamos luchando en contra de un enemigo invisible y poderoso. Aún así, muchos a diario dicen: a mí nadie me va a detener, nadie me va a controlar, nadie va a cambiar mi sistema de vida. Pero cuando están ya entrando en un cuarto oscuro y sin poder respirar, entonces quisieran decir a los demás: era verdad lo que me decían. Pero ya es tarde. Yo creo en lo que dicen los médicos y los expertos. Dios le ha dado sabiduría y ellos han tenido que pagar un alto precio para poder llegar hasta donde están. Y no tengo que esperar estar perdiendo la respiración para creer. Por eso cada día y cada momento pido a Dios su cobertura y obedezco las indicaciones de las autoridades y tomo todas las medidas necesarias posibles, no solamente por mí, sino por la iglesia del Señor, por mi familia y por todo lo que me rodean. Jesús fue muy claro en sus enseñanzas, y todas las cosas que necesitamos saber para poder pasar las pruebas finales están subrayadas con letras rojas y letras mayúsculas en todos los idiomas, incluyendo aún el de los ciegos y de los sordomudos, para que nadie tenga excusas ni razón para culpar a Dios. Él dijo: bienaventurados los que no vieron
y creyeron. Mientras Jesús enseñaba, habló de una historia que quedó registrada en la Biblia para confrontar a los incrédulos y a los que pierden toda sensibilidad humana. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, a partir del verso 19, habla de la historia de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero que también había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de su casa, aleluya, y deseaba comer de las migajas que caían, pero no se le daba. Oh, gloria a Dios. Dice la Biblia que un día murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Pero también murió el rico y despertó en el Hades. Aleluya. Entonces él daba voces y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieran pasar a aquel lado no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: oh, te ruego que envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les diga, para que no vengan a pasar ninguna dificultad aquí. Pero él le dijo: no es necesario enviar a uno de entre los muertos. A Moisés y a los profetas tienen escucharle a ellos. Oh, gloria a Dios. Si no oyeren a ellos, tampoco oirán si se levantara uno de entre los muertos. El apóstol Pablo no advierte, hermanos, en el capítulo 6 del libro de los Efesios, a partir del verso 10. Por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, para que podáis resistir todas las acechanzas del enemigo. Y él afirma que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, estamos viviendo en tiempos malos, tiempos difíciles. Hay que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir y estar firmes. Gloria al Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es tiempo de estar lamentándose ni dormir. Es tiempo de despertar. El apóstol Pablo también le aconseja a Timoteo en el capítulo 3 de segunda de Timoteo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos. Tiempos peligrosos, donde debemos mantenernos firmes
y confiado en la palabra de Dios. Solamente así podemos vencer. Aleluya. Estos son los tiempos donde aparecerán gentes que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de eso. Oh, gloria a Dios. En el mismo capítulo 3 de 2 de Timoteo, en el verso 13, añade y dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto quiere dejar dicho, hermano, que las cosas no van a cambiar. Van a seguir poniéndose peores. Pero hay solamente una solución: aferrarnos a la palabra de Dios. Jesús advirtió con mucha claridad que vendrían momentos de pruebas en Mateo capítulo 24. Pero Él dice: no os turbéis, no dejéis engañar, porque es necesario que esto acontezca. Se repite también en San Lucas capítulo 21. Oh, gloria al Señor, no alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan antes del fin. Iglesia, quisiera darte mejores noticias, pero no puedo. Estamos en pruebas finales y las pruebas se van a acrecentar. Y aún falta lo peor, falta todavía la tesis. Pero también te puedo asegurar que todos aquellos que atendemos y obedecemos a la santa y bendita palabra de Dios, no importa cómo vengan las pruebas y los exámenes, aunque vengan de falso y verdadero, aunque vengan de selecciones múltiples, aunque vengan de libro abierto o libro cerrado, como quiera pasaremos. Oh, gloria al Señor. Sin importar de qué color o de qué tamaño se presenten las pruebas, si obedecemos la palabra del Señor, vamos a pasar al otro lado. Por eso siento la gran responsabilidad de que tú, como iglesia, recibas constantemente la enseñanza de la palabra de Dios. Y lamentablemente, el que no presta atención a la palabra de Dios, se le hará muy difícil pasar las pruebas. O no seamos rebeldes a la palabra de Dios. Pongamos nuestro fundamento sobre la roca y no sobre la arena. Hoy supliquemos más que nunca a Dios perdón por descuidar y dudar de su palabra. Solo hay una salida en medio de las pruebas: creer y obedecer a la santa y bendita palabra de Dios, porque el cielo pasará, aleluya, y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no permanecerá para siempre. Oh, amigo que me escucha, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. No rechaces el llamado que Dios te hace en esta hora. Entrégale tu corazón y confiésale tus pecados. Si quieres hacerlo en este momento, no importa donde tú estés, puedes repetir conmigo: Señor, te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Te confieso mis pecados, porque sé que tú me puedes perdonar. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Que la bendición del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo sea siempre sobre ti. Amén.